Estimada profesora, buen día. El tema a exponer nuestro grupo es acerca del Turnus albacares. Los integrantes son Cristian Camilo Trejo, Jonathan Moreno, Juan David Leiva y mi persona, Steven Dueñas. En las generalidades de la especie tenemos que, de acuerdo a Colet y Nauen en 1983, presentan la clasificación y taxonomía del Turnus albacares, en donde encontramos que esta especie pertenece al orden de los perciformes y a la familia Scombridae. Su nombre común es atún de aleta amarilla. De igual manera tenemos que la especie Turnus albacares es una especie bipelágica que se encuentra en aguas tropicales y subtropicales. De igual forma también está presente en zonas costeras y oceánicas de todo el mundo, excepto en el Mediterráneo. Son predadores altamente especializados y migratorios. Esta es una especie también oceánica de tipo oportunista, generalista debido a que se alimenta de diversas especies, dependiendo pues de los lugares en donde se encuentre. De igual forma, la característica migratoria que muestran los atunes está relacionado con distintos factores, tales como las condiciones ambientales, la disposición del alimento y también tiene que ver el ciclo reproductivo. Este tipo de especies también suelen ubicarse en zonas profundas y esta especie del atún no duda siempre en acercarse a la orilla de las aguas tropicales y aún más cuando consideran que existen alimentos en abundancia para ellos. Esta especie tiene como peculiaridad que les gusta nadar en grandes grupos. Son especies de cardumen y son muy protectores con ellos mismos. No tienen problema en adaptarse a las condiciones en cuanto a alimentación y hábitat. Por lo general son los machos quienes logran sumergirse en las profundidades creando diversos grupos para realizar esta actividad. Esta especie se lleva muy bien con otras especies de peces, incluso pueden migrar juntos, hasta se ha visto de que en oportunidades han migrado junto a delfines y ballenas, aunque se consideran que no actúan mucho con ellos, solo los respaldan con su instinto protector, lo cual les ayuda a sobrevivir sin ningún problema. Con respecto a sus características morfológicas tenemos que su cuerpo es fusiforme, siendo un cuerpo estilizado, con la segunda aleta dorsal y aleta anal de color amarillo brillante, las cuales son alargadas en especímenes maduros. El cuerpo es azul metálico oscuro, cambiando a plata en el vientre con cerca de 20 líneas verticales discontinuas. Posee una gran musculatura, tanto su cabeza como sus ojos son muy pequeños, pero sus aletas en comparación a las de otros atunes son muchísimo grandes. Los tonos amarillentes atribuyen a su nombre. Se considera esta especie un gran nadador, ya que puede alcanzar velocidades de hasta 80 km por hora, más o menos. Con respecto a su talla, se han encontrado especímenes con cerca de 204 centímetros, con un peso aproximado de 176.4 kilogramos. Pero de igual forma, esta especie, siendo mayores a 120 centímetros, se considera que es una especie sexualmente madura. Pero las veces normalmente en este tipo de atunes alcanzan tamaños promedio de 150 centímetros. También tenemos que su movilidad es constante y debido a su morfología tiende a salir a la superficie constantemente. Esto también se debe a que su cuerpo es muy pesado y se les dificulta las horas de poder respirar en el agua, lo cual genera que los mismos afloren a la superficie para poder obtener un poco de aire. De igual forma, en su alimentación, este tipo de especies se alimentan de gran variedad de peces y lo hacen en grandes cantidades. Incluso su exceso de alimentos puede llegar a afectar a su movilidad por cierto tiempo, hasta que bajen y logren digerir por completo lo que han consumido. En su dieta incluyen también crustáceos y moluscos. Solo para cazar pueden nadar a altas velocidades, lo cual lo posibilita a capturar presas que sean muy veloces, como
son caballas y algunos peces voladores. No tiene problema en conseguir alimentos en la orilla de los mares, porque puede llegar a nadar hasta esos puntos para conseguirlos. Solo para capturarlos usan el sentido que muchos consideran que tienen mejor desarrollado, como es el de la vista. En la reproducción de esta especie tenemos que se diferencian a otras debido a que éstas se pueden reproducir en diferentes épocas del año. Y esta misma también depende de la ubicación en donde se encuentran, y estos mismos pueden nadar largos trayectos solo para reproducirse y volver a las mismas a depositar sus huevos. Las hembras pueden depositar hasta unos 10 millones de huevos al año, pero solo un pequeño porcentaje de estos pueden sobrevivir, ya que los mismos son muy buscados por diversos depredadores como los tiburones y orcas a lo largo de los mares. La reproducción suele ocurrir cuando el atún de aleta amarilla alcanza los 3 o 4 años de edad. Ya en ese momento están aptos para poder realizar esta reproducción. De igual forma, estas llegan a medir alrededor de 2 metros cuando se consideran que están listos para ello, y solo tardan 19 meses para que los huevos puedan desarrollarse en donde fueron depositados. En cuanto a las amenazas de esta especie, sabemos que el atún de aleta amarilla aún no se encuentra en riesgo total, solo está considerado como una especie que se encuentra en casi peligro de extinción. Aún existen diversas preocupaciones por la misma, debido a que al ser considerado como un sustituto del atún rojo, muchos conservadores temen que al seguir desapareciendo esta especie se inicie la pesca en grandes cantidades de este tipo de atún. Las principales amenazas del atún de aleta amarilla se encuentran en sus depredadores naturales. Entre ellos se encuentran los tiburones, aves, peces espadas y entre otras especies. Otra de las grandes amenazas que puede volverse aún mucho más preocupante es la explotación de la pesca por parte del ser humano, ya que consideran que su carne es una de las alzas en el mercado a nivel económico. Realizando una comparación del Tunus albacares con otra especie de atún que es el alalunga, que es uno de los de mayor extracción aquí en Colombia, tenemos que el Tunus albacares tiene la característica de que las dos aletas dorsales están escasamente separadas. La segunda aleta dorsal y anal son extremadamente largas en individuos mucho más grandes o de mayor edad. La coloración es del dorso azul oscuro metálico, llegando a una coloración amarilla y plateada en los costados. Y el vientre de las aletas dorsales y anales y la aletilla poseen un color amarillo brillante, por lo que es conocido como el atún aleta amarilla. Esta especie de atún alcanza las longitudes de 220 centímetros en total. El Tunus alalunga posee la característica de que se distingue de otros túnidos por tener un margen terminal de la aleta caudal en blanco. También las aletas pectorales son muy largas, presentan tenues franjas azules iridiscentes a lo largo del costado, lados inferiores y zona ventral, y crece también hasta los 152 centímetros. Comercialización. Los puertos principales atuneros se encuentran en Barranquilla y Cartagena. Según registros históricos del 2007 tenemos que la pesca marítima corresponde al 98% solamente peces, de los cuales 68% es representado por el Tunus albacares, o mejor conocido como atún aleta amarilla. La cadena productiva del atún se caracteriza por presentar costos muy elevados a la hora de conseguir buques cargueros y mano de obra para extracción, ya que esta tiene que ser calificada para esta actividad. Después de hacer la extracción, se desembarca y es congelado, eviscerado y lavado. Se realiza un proceso de limpieza de espinas, piel y grasa, los cuales son usados para producción de harina de pescado.
Pasado esto se obtienen los lomos y el filete fresco para su posterior venta. La legislación colombiana adoptó para la conservación un periodo de veda de 49 días y 30 días para los cargueros pequeños. En la parte artesanal de la pesca tenemos que en el Chocó el atún alete amarillo registró como la especie más representativa en cuanto a volumen de captura, representando casi 4 toneladas, siendo una especie muy explotada en esta parte. Se registraron tamaños de 35 a 108 centímetros de longitud y unas diferencias de tallas de captura según el arte de pesca, es decir, dependiendo de las formas de pesca se extrayeron de diferentes pesos, donde los individuos de mayor tamaño son capturados con mallas seguido por líneas de mar, donde se capturan especies promedio de 70 centímetros. Normatividad para la pesca. La normatividad en Colombia se ve influenciada por la captura del atún realizada en vedas, donde la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca rige y pronuncia una resolución que se actualiza anualmente y controla las pescas. Por ejemplo, la resolución 1425 del 8 de julio del año 2019, específicamente el artículo 2, establece una veda de 72 días a todas las embarcaciones atuneras de cerco de bandera nacional y de bandera extranjera vinculadas a permisos de pesca otorgados a empresas colombianas de clase de capacidad 4 a 6 según clasificación de la CIAT. Esta capacidad permite más de 182 toneladas métricas de capacidad de acarreo, para que pesquen atunes aleta amarilla, barrilete, patudo y especies afines en el Océano Pacífico Oriental. OPO. Esta medida se aplicará en uno de los 2 periodos que se señalan a continuación. El primer periodo desde las 0 horas del 29 de julio hasta las 24 horas del 8 de octubre del 2019. El segundo periodo desde las 0 horas del 9 de noviembre del 2019 hasta las 24 horas del 19 de enero del 2020. Formas de presentación e higiene. La normatividad para los centros de acopio, como la forma de presentación, también son importantes a nombrar. Existen diferentes presentaciones. Compacto, con o sin piel. El pescado estará cortado en segmentos transversales que se colocarán en la lata con los planos de sus cortes transversales paralelos al fondo de la lata. La proporción de trozos pequeños o trozos sueltos en general no supera el 18% del peso escurrido del envase. En trozos, la mayor parte de los cuales tienen como mínimo 1,2 centímetros de longitud en cada lado y mantienen la estructura original del músculo. La proporción de trozos de carne de dimensiones inferiores a 1,2 centímetros no supera el 30% del peso escurrido del contenido de la lata. En trozos pequeños, una mezcla de partículas y pedazos de pescado, la mayor parte de los cuales tienen menos de 1,2 centímetros de longitud en cada lado, pero conservan la estructura muscular de la carne. La proporción de trozos de carne de dimensiones inferiores a 1,2 centímetros será superior al 30% del peso escurrido del contenido de la lata. En migas o desmenuzado, una mezcla de partículas de pescado cocido reducido a dimensiones uniformes, en la cual las partículas aparecen separadas y no forman una pasta, se permitirá cualquier otra forma de presentación siempre y cuando sea suficientemente distinta de las demás formas de presentación estipuladas en la presente norma, satisfaga todos los demás requisitos de la presente norma, esté debidamente descrita en la etiqueta de manera que no induzca a error o a engaño al consumidor. Higiene y manipulación. El producto final estará exento de cualquier material extraño que constituya un peligro para la salud humana. Cuando se someta a los métodos apropiados de toma de muestras
muestras y examen prescritos por la Comisión del Codex Alimentarius. El producto, primero, estará exento de microorganismos capaces de desarrollarse en las condiciones normales de almacenamiento. Segundo, ninguna unidad de muestra contendrá histamina en cantidades superiores a 20 miligramos por cada 100 gramos de muestra. Tercero, no contendrá ninguna otra sustancia con inclusión de las sustancias derivadas de microorganismos en cantidades que puedan constituir un peligro para la salud con arreglo a las normas establecidas por la Comisión del Códex. Cuarto, estará contenido en un envase exento de defectos que pueden pedir su cierre hermético. Existen distintos tipos de arte de pesca, entre los cuales están arrastres y dragas. Estos se operan exclusivamente en el fondo, por donde son remolcadas por un cierto periodo de tiempo, que es el tiempo de arrastre, y de distancia antes de ser cobradas para extraer la captura y volverlas a alargar para otros arrastres. La mayoría de las veces, los arrastres de puertas y los arrastres en pares se operan en el fondo para capturar diversas especies de demersales objeto de la pesca. Sin embargo, estos artes también se usan comúnmente para arrastres pelágicos o de aguas medias, a diferentes profundidades entre la superficie y el lecho marino. Esto se ha colocado más flotación en la relinga superior de la abertura del arrastre, así como regulando la profundidad del arrastre, variando la longitud del cable de arrastre y la velocidad de remolque. En la mayoría del arrastre pelágico, la profundidad de arrastre es controlada por sensores de profundidad sujetados a la red, de tal manera que se pueda ajustar fácilmente a la profundidad en la que se encuentran las especies objetivo. En cuanto a las redes de tiro, la red de tiro fue construida originalmente para capturar peces planos en fondos suaves y lisos. En años recientes, este arte también ha sido desarrollado para operar en fondos más rugosos y en la zona pelágica. Un método de operación más reciente es el usado para cardúmenes de bacalao en aguas medias. La profundidad de pesca de la red es determinada por flotadores grandes en la superficie conectados a la relinga superior de la red a través de líneas o cabos, cuya longitud corresponde a la profundidad de pesca. Las redes de cerco siempre es operada desde un buque que puede variar un tamaño de cerqueros costeros de 15 metros de eslora hasta cerqueros oceánicos de hasta 100 metros de eslora. Cuando se localiza un cardumen, la operación de captura comienza con el lanzamiento de una boya de superficie con una cuerda conectada al extremo de la red. Conforme el buque avanza, la resistencia de la cuerda de la boya arrastra la red de cerco por la borda y la red es largada en un círculo alrededor del cardumen. Cuando se completa el lance, se recoge la boya y se jala el cable de jareta, lo que cierra el fondo de la red. Luego se empieza a cobrar la red hasta que los peces quedan concentrados en la parte posterior de la red, cuando se sube a bordo con un salabardo o usando un dispositivo para bombear a los peces. En las pesquerías cercanas modernas se usa ampliamente un equipo hidroacústico para ubicar los cardúmenes y para dar seguimiento a la posición del cardumen con respecto al arte de pesca durante el lance de la red.